Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y hoy os traigo la review de un film que se estrena hoy y no es otra que A Taxi Driver, Los héroes de Kwang Yu, dirigida por el director Hoon Jang, director de películas como The Frontline, y protagonizada por Song Kang-ho y Thomas Kretschmann. Basada en hechos reales, un taxista de Seúl ayuda a un reportero alemán a cubrir el levantamiento de Gwangju en 1980 en Corea del Sur durante la dictadura militar. Hemos de reconocer, amigos míos, que en Corea son especialistas en dos cosas. La primera, en hacer unos dramas que te enganchan más que la droga, y por otro lado, cuando echan la vista atrás, tienen la mala costumbre de ponerse muy nacionalistas. Así que iba con mucho miedo al ver esta película porque, tras ver algunos productos de la industria coreana, me habían metido a veces la bandera hasta en sitios insospechados. Afortunadamente nos encontramos con una película que nos narran los hechos acontecidos en la matanza de Gwangju, donde murieron miles de estudiantes que reclamaban la instauración de una democracia bajo una férrea dictadura militar. El resultado es bastante bueno, ya que el drama, que lo hay, no llega a ser tan duro como en otras películas de Corea, y afortunadamente el nacionalismo no aparece demasiado. Eso sí, hay una versión bastante cercana de los hechos acontecidos, sobre todo porque está enfocado desde el punto de vista de Song Kang-ho y Thomas Kretschmann, que llevan la película a cuestas de una manera muy encomiable. En contra, pues no demasiadas cosas. Quizás que sean hechos que no nos causen demasiado entusiasmo al colectivo occidental, porque yo, por ejemplo, no sabía de estos hechos y yo precisamente quería ver esta película por el gran Song Kang-ho. La película tiene otros problemas, como que tarda media hora en arrancar y sobre todo tardas en empatizar con los protagonistas. Pero una de las pegas, y no tienen nada que ver con la película, sino con su distribución, el estreno es muy limitado y que en nuestro país, no sé si por fortuna o por suerte, los que seáis de Movistar Plus ayer la emitieron en modo simultáneo, así que la podéis recuperar sin salir de casa. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,9, en Metacritic ha conseguido un 69 sobre 100, y en Error de Record vamos a ponerle un 7 porque está muy correcta, es muy ilustrativa y para un hecho que personalmente desconocía por completo, es una lección de historia memorable. Pero quizás tarde demasiado en entrar en materia y eso le haga perder muchos puntos, pero afortunadamente cuando lo hace de manera magistral. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.